Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Hablar de mi pasado nunca ha sido una tarea sencilla. Si tuviera que resumir mi infancia en una palabra sería nómada. Nunca viví en un mismo lugar más de un año desde que tuve uso de razón. Jamás conocí a mis padres, por lo que mis parientes me pasaban unos a otros dependiendo de sus condiciones. A los 16, uno de mis tíos, el cual vivía en la ciudad y con el cual había vivido algunos meses, me dijo que debía empacar mis cosas e irme, pues ya no podía hacerse responsable de mí. Aquello ya era tan normal para mí y la única pregunta que hice fue, ¿con quién viviría ahora? Este me mencionó el nombre de mi tía Marta, la cual vivía en mi pueblo natal. Aquello me cayó como una pesada bolsa de ladrillos. Para ese momento no había interactuado mucho con esa tía, pero las pocas veces que lo había hecho, siempre terminaba haciendo un comentario pasivo-agresivo sobre mí y si me atrevía a responder, lo cual era siempre, terminaba jalando mi oreja hasta casi arrancarla. Sin embargo, no tenía opción. Nunca me agradó trabajar en la agricultura. En mi pueblo natal, la mayoría de las personas se ganaban la vida como agricultores en los campos de hortalizas o cuidando animales de granja. Yo había probado ambos trabajos y ninguno me parecía satisfactorio. Los consideraba demasiado agotadores y no sentía que el pago lo valiera. Sin embargo, antes de que siquiera pudiera instalarme mi tía, me dejó muy en claro que debía colaborar llevando el pan a la mesa y cada día que no encontraba trabajo era otro día en la que la porción en mi plato disminuía. Un día mientras volvía a casa de mi tía, ya entrada la noche pasé cerca de un cementerio, en el cual había un letrero el cual solicitaba un velador. El camposanto se ubicaba a una calle de la casa de mi tía. Estaba dividido en 3 secciones, una estaba abierta al público en general, otra era privada y exclusiva, ahí solo eran enterrados la familia más adinerada del pueblo y la tercera menos conocida. Estaba destinada a personas las cuales pertenecían a la comunidad judía. Recuerdo entrar a preguntar sobre el puesto, tuve que mentir sobre mi edad, pero dio resultado ya que fui contratado y asignaron la vigilancia de las 2 últimas zonas, por lo que sin más que decir comencé la noche siguiente. La entrada al cementerio era bastante austera, con un largo muro de adobe y un solo portón doble de entrada. El camino hacia el interior estaba cubierto de tierra y la humedad del suelo se había apoderado del muro, haciendo que crecieran plantas y flores entre las hendiduras de los adobes. Me explicaron que no era necesario patrullar el cementerio durante toda la noche, bastaba con hacer 3 rondas a diferentes horas. Además, me asignaron una habitación en las oficinas administrativas, justo enfrente de una sala de velación que había sido poco utilizada.
Me explicaron que algunos días sería acompañado por un hombre de nombre Fausto. Este era un hombre conocido en el pueblo por su afición al alcohol. Recuerdo claramente cómo me sorprendió mucho escuchar su nombre, ya que me costó creer que éste siguiera con vida. También me advirtieron que si alguna vez veía algo extraño, algo que no fuera adolescentes haciéndose los valientes, hombres borrachos o simples personas que se les hubiera hecho tarde en el cementerio, entonces llamara de inmediato a las autoridades. Con aquella advertencia vino a mi mente las historias que se contaban en el pueblo cuando yo era niño, cosas sobre brujas y demonios, los cuales hacían sacrificios en el cementerio o cosas así. No había considerado aquellas historias hasta aquel momento, y me pregunté si aquella advertencia tenía que ver con ellas. Aún así decidí no tomar mucha importancia y solo decir que entendía, dando así inicio a mi primer noche. Recuerdo estar tan tranquilo que estaba a nada de sucumbir ante el sueño. Sin embargo, algo me hizo despertar de pronto. Fueron los llantos inconfundibles de un bebé, los cuales me hicieron salir de inmediato a ver de qué se trataba. Tomé una pala, que se encontraba cerca de una pileta, encendí mi linterna y seguí el llanto del bebé, pues me sentía valiente, tanto que pensé que si veía una bruja le enfrentaría y salvaría al niño. El llanto provenía de una cripta del tamaño de una casa pequeña. Di varias vueltas alrededor y no vi nada. Aunque seguía escuchando el llanto de manera más tenue, notando que el sonido provenía de la misma cripta, sin acercarme apunté con mi lámpara. Entonces vi algo que no tenía explicación. No sabría cómo explicarlo, era como un cachorro deforme. Cuando lo iluminaba directamente, su llanto cambiaba, se retorcía y parecía que la luz le dañara. De repente, escuché algo arrastrándose en el fondo de la cripta. Momentos después la figura retorcida había desaparecido, corrí hasta la habitación de mis oficinas. Me persigní frente a la cruz y recé. Mi corazón se sentía muy acelerado. Me quedé encerrado toda la noche y no quise salir de la habitación. Estaba faltando a mi obligación de velador. Sin embargo, nadie se daría cuenta si daba un rondín o no. Dudo mucho que el administrador me estuviera vigilando. Recuerdo quedarme dormido en algún punto de la noche y en mi sueño, escuché como si algo golpeara la ventana, al mismo tiempo que una voz infantil comenzaba a pedirme dejarla entrar. También me decía que tenía frío y hambre. Aquella voz, aunque sonaba infantil, también me llenaba de inquietud. Tanto que el miedo de la misma me hizo despertar de golpe. Aún alterado decidí fumar un cigarro. Estaba por acabarme el segundo cigarro, cuando tocaron a la puerta con fuerza. Di un brinco y el cigarro se me cayó de la boca, me cayó en la pierna causando una pequeña quemadura. Escuché la voz de Fausto, me decía que necesitaba pasar por algunas cosas que se le olvidaron. Le abrí la puerta y en efecto era Fausto, se tambaleaba de tan borracho que venía. Me miró y puso una sonrisa muy grande, como si reconociera la mirada de alguien que se había enfrentado a lo desconocido. Me preguntó si había visto a los niños del cementerio. Yo le dije que no. No quería contarle nada de lo que viví apenas unas horas antes. Pasó hasta donde estaba su catre, extrajo un morral debajo, enseguida volvió hacia mí, me dijo que no me hiciera el tonto, que podía apostarme a que vi a los niños del cementerio. Si no los encontraba yo, ellos serían quienes me encontrarían a mí. No quise responderle, dado a que no le veía sentido a discutir con alguien en aquel estado de ebriedad, sin mencionar que, siendo muy específicos, no había visto a ningún niño. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentara, no podía sacar de mi mente aquella extraña criatura que había visto algunas horas atrás. Mi mente intentaba explicarlo con que era alguna cría de cualquier animal, la cual había salido deforme o algo así. De todas maneras, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a verse, mi miedo se disipó junto con la oscuridad. Al día siguiente, me correspondió retirar los candados del portón y el administrador del cementerio ya me esperaba afuera. Me preguntó cómo me había ido, por lo que mentí al respecto diciendo que todo había salido genial. El hombre me dio unas palmadas en el hombro y me dijo que me fuera a descansar. Esa misma tarde, me encontré con Fausto mientras compraba cigarrillos en la tienda del pueblo. Al verme, me felicitó por ser colegas de trabajo. También me dijo que si lo necesitaba, él podría cubrirme si le daba algunas cervezas.
Solo asentí incómodo y de un momento a otro su humor cambió y me advirtió que si veía a alguno de los niños del cementerio, no debía seguirlos sin importar cuánto pidieran ayuda, debía ignorarlos por mi propio bien. Decidí solo darle por su lado para poder irme, sin embargo en mi próximo turno, lamentaría no haber tomado en serio las palabras de Fausto. Llegó el día de volver al cementerio y en cuanto volvía de poner los candados, encontré a un hombre sentado frente a un mausoleo. Le informé que el cementerio ya estaba cerrado, pero que con gusto le abriría la puerta. El hombre se disculpó y me contó que había perdido la noción del tiempo mientras visitaba la tumba de un antiguo amor. Lo escolté hasta la puerta. Retiré el candado y la cadena y después de cerrar de nuevo, comencé mi primera ronda de la noche. Necesitaba asegurarme de que no hubiera otros visitantes inoportunos, ya que esa era mi principal responsabilidad. De pronto escuché el llanto. Al principio me asusté recordando a detalle la criatura de la noche anterior, pero después de unos minutos de seguir escuchándolo, recordé las historias del pueblo sobre brujas que raptaban niños pequeños para realizar sacrificios en los cementerios. Pensé en llamar a las autoridades, pero luego pensé que debía cerciorarme antes que todo de que no se tratara de adolescentes intentando jugar bromas pesadas. Caminé entre las tumbas y mausoleos intentando encontrar el origen del sonido. Fue cuando en una de las tumbas observé a una niña de no más de 6 años. Esta lloraba y me acerqué a ella, ya que no respondía a mis preguntas. Pero cuando toqué su hombro, esta giró su cabeza mostrándome un rostro deforme con unos ojos tan rojos que parecían estar inyectados con sangre. Grité y corrí a la habitación escuchando tras de mí la risa siniestra de aquella niña. Aquella escena hizo que no saliera de la habitación hasta el día siguiente, donde después de despedirme del dueño pensé que no quería volver a aquel lugar. Aquella misma noche cuando mi tía me preguntó el por qué seguía en casa y le dije que no deseaba volver a trabajar en el cementerio, sin darle muchos detalles, y ella me dio un sermón de media hora y logró hacerme sentir culpable, lo que finalmente me hizo retractarme de mi decisión. Por lo que llamé al dueño para decirle que estaba un poco enfermo para así justificar mi ausencia. Sin embargo, al día siguiente decidí ir a ver al sacerdote de la iglesia del pueblo. El padre era una persona amable, muy querida en el pueblo. Escuchó mi historia sin interrupciones y una vez que terminé de relatarla, me comentó que lo que había visto no era el espíritu de una niña, sino algo maligno y retorcido que adoptaba la forma de seres inocentes para atraer a personas como yo. Su consejo fue alejarme del cementerio, pero le expliqué que no tenía otra opción, ya que mi tía probablemente me echaría de casa si lo hacía. No tenía alternativas. El padre me regaló un rosario bendito y una medalla y me dijo que si volvía a ver algo, como aquello le mostrara la medalla. Partí del templo después de recibir su bendición. Ese mismo día por la tarde, el administrador del cementerio vino a buscarme y me pidió que tomara un día de descanso extra, pero necesitaba mi ayuda para un entierro. Me pagaría como si hubiera velado esa noche. Acepté su propuesta sin dudarlo. Si demostraba ser un buen sepulturero, quizás podría trabajar en eso en lugar de ser velador. El entierro se llevó a cabo al mediodía, bajo un sol abrasador. El difunto era un anciano y apenas unas pocas personas asistieron y no se quedaron hasta el final. La tumba ya estaba hecha de mármol, montada previamente por un albañil. Solo faltaba sellar las tapas. La tumba estaba en la zona judía. Siendo católico, me resultaba extraño ver tumbas sin cruces. Salga a la derecha. Esa área solía estar desierta, rara vez había entierros ahí y llegué a pensar que nadie visitaba esa zona. Comencé a sentir nuevamente nerviosismo y eso me llevó a trabajar de manera apresurada. Trataba de no mirar a mi alrededor ya que sentía que alguien me observaba fijamente. De repente escuché un paso detrás de mí y sin darme cuenta, giré la cabeza en esa dirección. Para mi sorpresa, ahí estaba un niño. Tenía la piel pálida y ojos completamente negros. Parecía más una fotografía que una persona. No se movía ni hablaba, simplemente permanecía inmóvil frente a mí. Dejé la herramienta y sin darle la espalda al extraño niño, retrocedí lentamente. En ese momento choqué con otro empleado del cementerio, quien al verme, me preguntó qué me sucedía.
En lugar de darle explicaciones, preferí llevarlo hasta el lugar donde acababa de ver al niño, pero desgraciadamente la aparición ya no estaba, aunque sí encontramos algo en el piso. Era la cabeza de una muñeca de porcelana, estaba rota y llena de moho. Levanté la cabeza de la muñeca con mi mano, dentro de ella salió un 100 pies. Rápidamente me sacudí la mano, esto ocasionó que la cabeza se cayera y se quebrara en varios pedazos, provocando que más insectos se escaparon de dentro. El hombre pareció no tomarle importancia, por lo que solo me dijo que continuara trabajando. Tuve pesadillas en la noche, no recuerdo qué fue lo que soñé, solo que al despertar, a los pies de mi cama estaba el mismo niño que vi en el cementerio, sus ojos negros y vacíos me miraban entre la oscuridad. Grité fuerte cuando lo miré, que mi tía y un primo vinieron a ver qué era lo que me ocurría. Apenas llegaron la visión desapareció, por lo que les dije que solo tuve un mal sueño y que todo estaba bien. Pensar en que tenía que regresar a velar el cementerio, me desataba una crisis de ansiedad, en verdad no deseaba volver, comencé a comprender por qué Fausto bebía tanto, tal vez estando borracho era la única manera de tolerar las apariciones, llegó la noche de volver al cementerio. Me armé de valor total y en cuanto pudiera hablar con el administrador, le pediría trabajo de enterrador en lugar de velar. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al llegar me estaba esperando Fausto, el cual me informó que tendría que hacer el turno junto con él, uno velaría en la parte privada, ya que habían robado un par de lápidas y unas figuras de bronce, mientras que otro velaría otra parte. A pesar del miedo creciente dentro de mí, me tranquilizaba saber que al menos no haría aquel turno solo, además no tenía alternativa, no podría esconderme en la habitación y dejar que Fausto vagara solo. Apenas acomodé mis cosas, entró Fausto a la habitación y me dijo que si lo deseaba, podía descansar, él daría las rondas solo. Por un momento pensé en aceptar, pero luego pensé en que tal vez este era un tipo de prueba. Para ver cómo trabajaba, decidimos dividirnos durante la primera ronda. Yo estaría vigilando 1 hora por el cementerio privado, mientras que él iría al panteón judío. En verdad no planeaba quedarme solo en esa parte del cementerio, y mucho menos en esa zona del camposanto. Mi plan era permanecer ahí por unos minutos y luego volver a la habitación. Por precaución, llevaba el rosario y la medalla milagrosa que me había dado el padre. En caso de que alguno de los niños del cementerio se me apareciera, intentaría mantener la calma, recitar una oración y mostrar la medalla. Quizás así podría enfrentarlos y alejarlos. Caminé con cautela entre las tumbas, pendiente de cada ruido que se escuchara. Pensé que no pasaría mucho tiempo antes de encontrarme con los niños del cementerio y estaba en lo correcto. De repente un aire sobrenatural se desató, cubriendo el cementerio con una extraña niebla y un olor que recordaba a huevos podridos. Comencé a escuchar un sonido del juguete chillón y las risas de varios niños. Los nervios me hicieron llamar a Fausto, pero en respuesta solo recibí más risas infantiles. Comencé a iluminar en todas direcciones, con el corazón latiendo a punto de salirse de mi pecho, estaba extremadamente nervioso y sabía lo que me esperaba. De repente, vi a Fausto de espaldas, su presencia me dio algo de tranquilidad, así que lo llamé mientras me acercaba a él, pero no respondía a mis llamados, no se giraba, ni siquiera cuando lo toqué en la espalda. Estaba inmóvil, con la mirada fija en dirección a la cripta donde observé una extraña criatura retorciéndose. Al verla mejor me pareció que era la extraña criatura que había visto mi primera noche ahí. Me atreví a iluminar dentro de la cripta y ahí estaba el niño de piel blanca el cual había visto mientras trabajaba de sepulturero. El niño sonreía de una forma siniestra, mientras que a la distancia comenzó a escucharse una canción infantil cantada por una niña. El miedo me invadió, por lo que le dije a Fausto que teníamos que irnos. Sin embargo, sin importar lo que dijera, este no se movía, por lo que sin más remedio lo dejé ahí. Hoy en día, siento un poco de remordimiento por mi cobardía, pero trato de consolarme pensando que no tenía muchas opciones. Aún así, mi mente siempre me plantea preguntas sobre si podría haberlo arrastrado conmigo o si hubiera tenido el coraje de sacar mi rosario bendito y rezar, tal como el sacerdote me indicó.
pero en ese momento solo salí corriendo como un Estoy cobarde. preparado para girar a la izquierda. Con rapidez, me encerré en la habitación, tomé mi rosario entre mis dedos y comencé a rezar desesperadamente, suplicando a Dios que me sacara de esa situación. Sin embargo, esa Gira a la noche parecía izquierda. que el demonio estaba suelto y solo él escuchó mis lamentos. El cementerio entero pareció volverse caótico, escuchaba las risas de los niños en la ventana, yo no dejaba de rezar y llorar, de pronto golpearon la puerta y escuché la voz de Fausto rogando que le abriera. Estuve a punto de hacerlo, pero algo en su tono de voz me pareció extraño, sus palabras sonaban demasiado tranquilas y casi burlonas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, así que decidí no abrirle y seguir rezando, pero mi cuerpo estaba al borde del colapso nervioso, mis manos temblaban sin control, sentía un temblor en la nuca y veía destellos de luz. De repente, perdí el conocimiento. Fui despertado por fuertes golpes en la puerta, me levanté y abrí sin pensarlo, ya había luz del sol y todavía estaba tratando de procesar lo que había vivido esa noche. Vaya El recto. administrador estaba acompañado por un policía y un paramédico, me hicieron muchas preguntas y aunque respondí lo mejor que pude, parecían escépticos. Me interrogaron varias veces y notaron que mis manos temblaban incontrolablemente, lo que el policía me señaló. Continúa a la izquierda El y vuelva a paramédico girar a la tomó mis izquierda. signos vitales y mencionó que mi presión arterial estaba muy alta, por esa razón me llevaron al hospital Gira a la junto con izquierda. Fausto, quien fue encontrado dentro de la cripta en estado de parálisis. Sin responder a ningún estímulo, en el hospital lograron hacer que Fausto reaccionara, pero su respuesta fue violenta y había enloquecido. Continúe a la derecha Fue necesario y vuelva a administrarle girar a un la sedante derecha. para calmarlo, finalmente lo ingresaron en un sanatorio, decidí Gira a la abandonar el derecha. pueblo, ya que las personas comenzaron a tratarme mal y me culparon por la desgracia de Fausto. Aunque intenté contar mi verdad, nadie me escuchó y solo me juzgaron. Aquella decisión fue la mejor pues encontré un buen empleo y pude por fin establecerme por mí mismo lejos de mi familia, sin embargo Aquí aún tengo estamos sin pesadillas problemas. algunas noches, pesadillas las cuales estoy seguro que nunca desaparecerán. Mi nombre es Mario y lo que estoy